Bien, chico, ir. La cabeza. Atento, chico. Vos, Ciro, vos. Anda. Pepe, bien, Ciro. Pepe. Vos, Ciro. Bien. Vuelta. Ahí, Ciro.
filmé y después le saco. Sí, hoy a las 7 de la mañana escribiendo. Sí, a mí también me emocionó. Me hizo llorar. ¿No se llega a leer? Agrandalo. ¿Y si lo cortás? ¿Y si lo cortás, Romy? Ah. Siempre poniendo reglas, Patricia. Sí, no sé. Por el amor de Dios. Porque entrena conmigo, Patricia. La derecha, la derecha. Hagamos el jueves.
Igual es loco que tres con nosotros se juega contra la fría que ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? ¿Llegó? ¿Llegó? Claro, con una propuesta. Lo que tengo que ver. No, digo aquí es Supermundo. Supermente.
te ríes, Sofía. Estefano, ¿no? Todavía. Sí, sí, está arriba. Estefano. Chicos, escucha una cosa. Bueno, la fila háganla así. Tápenla bien a ella, ahí está, muy bien. Tápenla bien, ¿eh? Que no vea el partido. Que no vea el partido. Sí, bueno, lo mismo, está ahí. Sí, son una banda. Hay demasiado. ¿Vos jugás también? ¿Cómo que no acá? Camilito, la remera la que ponemos. Ya, me está... ¿Hace el vuelo, amigo? ¿Estás en el baño? Hacía calor. Ah, sí, mirá. La fue hizo la que te saqué. Ya, pues, hay que Salió Coqui. Estaba repinchado y el padre también. Yo no estaba así que no te diga. Vamos a hacer Coqui acá. El deporte que me dicen así. Las cambia además, ¿Vos pagás con Mercado Pago? Andá, mate, solo mate. Igual yo conmigo. Tengo acá, es mi hermana. Mateo. Bien, Simón. No pica, Simón. Fue con papá anoche. No pica, dale.
Seguí, Mati, seguí. Mati. Ven corriendo, Mati. Fuerte. Tolerante. Seguí, Licha. Das, no. Llegala. Bien, ahora casi. Está bien. Seguí. Ahora anda, date. Lo anticipás, Simón, ¿eh? Lo anticipás, Simón. Tranquilo. Vení, Dante. Dale, Licha. Ahora sí, Dante. Dale, Licha.
No pasa nada. Buena, Cachi. Fede, vengan todos. Fede, vengan todos. Bajen. Pasará la hora. Con la mano. Ahí viene igual, intensidad. Hola, Fede. Federico. Federico, no puede ser. Estoy seguro. Tranquilo, Fabri. Anda, Cachi. Bien. Bien, Fabri, para adelante ahora, buscalo. Porque había dos becas. Quedó una más. Para, no va primero. ¿Quién era el primero? Mamá Patricia. Primero Matato. Matato va primero. Vino Fabi. Tato, vení. No, Tato primero. Tato. Tato, vení. Ahora sí, Maui. Buenos días, señora. Qué menú buena que son. Son 17. Estás jugando ahora, Tom. Vení, vení. Ah. No aguante, cabezón. Estás muy bien. ¿Viste? Ah, ya, Santi, después van a jugar Santi. Ah, no está acá. Chicos, a la... Arqui, escuchen. Queden sentados en el corner allá. Sentados. ¿Ven? ¿A dónde? Si usted no puede decir, no dice. Esto fue muy bien. Bien, Tati.
así, así.